O sea, en realidad, así bastante información acerca de cuántos centros de revisión técnica vehicular existen en el país. Con exactitud no los hay, porque indicaban que hasta hace un par de años atrás, digamos, hasta el 2019, 4 ciudades eran las que contaban con centros de retención vehicular, que se refería a Quito, Guayaquil, Manta y Cuenca, pero que luego de eso, en el 2020, se firmó un acuerdo a través de la Ley Orgánica de Tránsito y Seguridad Vial para que a través de la AME, de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, se firme un convenio entre la AME, la Agencia Nacional de Tránsito y el Ministerio de Obras Públicas, para que cada gobierno autónomo y los cantones que así deseen tengan un centro de retención técnica vehicular en cada ciudad o en cada cantón que así lo requiera. Entonces, a raíz de eso, ya se han venido implementando y hay alrededor de lo que pude yo encontrar, hay alrededor de autorizados por las entidades que le mencioné, alrededor de 60, 70 centros de retención técnica vehicular autorizados por estos y otros en construcción y otros al momento que incluso se encuentran paralizados de construcción, por ejemplo en Sucumbíos, por ponerle un ejemplo. Centros de revisión técnica vehicular, solo corrijo, no son centros de retención técnica vehicular. Sí, perdón, centros de revisión técnica, se me pasó la palabra, perdón, sí, tienes razón, perdone. Justamente, sí, esa es una información correcta. ¿Alguien más? Gracias. ¿Alguien más averiguó sobre el tema? ¿Alguien más que nos pueda aportar? Antonio. Fernando, iba a decir. Sí, ingeniera, buenas noches. Buenas noches, dígame. Lo que yo pude averiguar es que en la ciudad de Quito hay varios, como San Isidro, Los Chillos, Florida Alta, Guajaló, Guamaní. También tenemos en Ibarra, Tulcán, en Guayaquil, Durán, Penipe, Machala y Cuenca. Correcto. José. José Cholango. José, ¿nos escucha? No nos escucha, José. Joana. Joana Tensaca. Alumnos, voy anotando los nombres de las personas que no contestan a las preguntas, ¿no? Estamos ya en clase. Eso es tomado en cuenta dentro de mi calificación en tareas, ¿no? Continuamos. William. Ingeniera, buenas noches. ¿Cómo le va, William? Buenas noches. Cuéntame, ¿qué averiguó usted sobre los centros de revisión vehicular? Creo que más o menos actualmente hay como 53 a nivel nacional, ¿no? Por ejemplo, yo de acá donde soy, acá en mi cantón en Valencia hay uno, en La Esperanza creo hay otro, en Durán tengo entendido que hay otro, y así en diferentes provincias del Ecuador, y se están expandiendo más para brindar, creo que un mejor tránsito en las carreteras del país. Dígame, William, ¿cuál es la normativa para los centros de revisión técnica vehicular? Se me pasó por alto revisar, ingeniero. William, gracias. Gracias a su respuesta. Digna. No le escuché, ingeniera, la pregunta. Buenas noches. Sobre las preguntas que hicimos la clase anterior, ¿qué averiguó usted sobre la primera pregunta respecto de los centros de revisión técnica vehicular y cuál es la normativa que se aplica?
Digna, le escuchamos. Ok, estamos en lo mismo. Señor José Guerrero. José Guerrero, ¿nos escucha? ¿Tampoco? Ok, seguimos con menos, ¿no? Marco Quispe. Buenas noches, ingeniera. ¿Cómo le ¿Me va, escucha, Marco? tal vez? Buenas noches. Dígame, por favor, ¿qué Muy averiguó buenas. usted sobre las preguntas de la clase anterior? Bueno, con referencia a lo que los compañeros acabaron de acotar, casi sería lo mismo. Pero bueno, yo encontré que casi son solamente 53 que están normalizados dentro de legalizados, perdón. Adicional a eso, también tenemos dentro de la reforma la ley de tránsito, que ya cualquier vehículo, sea en cualquier cantón que esté autorizado por la ANT o por las diferentes entidades, se puede realizar la revisión vehicular, como lo que estamos viviendo en este tiempo, en este momento, lo que es la revisión en Quinto, que no podemos realizarla, que aparentemente nos dicen que ya comenzaba desde el día de hoy. Adicional a la normativa, no sé si yo estoy muy bien, o sea, lo poco que pude averiguar, también se realiza la revisión técnica, es obligatoria como para todos, lo que más o menos la pregunta para acotar lo que usted acabó de preguntar, ingeniero. Gracias, Marco. Señor Santamaría, claro, Antonio, por favor, puede contestar. Antonio, ¿sí nos escucha? Me puso en el chat si usted puede contestar. A ver, no sé si me escucha, Inge. Le escucho claro y fuerte. Ya. Disculpen que no le pude contestar, estoy con un poquito con internet inestable. Estaba Dígame. caminando y ahorita ya estoy en un sitio seguro, por eso no le contesté anteriormente. A ver, dentro de lo que dicen los centros de revisión vehicular, dicen, según investigué, son 57. Dice, los 53 que mencionó el compañero anteriormente era actualizado hasta el 2020. Ahorita existen un poco más de centros actualizados de los GAT municipales, como se ha incluido la nueva revisión que se encuentra en Machachi, en Salcedo, que ya son autorizadas para que puedan a nivel nacional realizar la revisión técnica, que es anualmente. Y sobre la normativa, dice que están regulados mediante la ley de tránsito y controlados por los GAT municipales de cada provincia o cantón. Es lo que puedo. Gracias, Antonio. Muchas gracias. Gracias. Un poco sí, la información del tema de los centros de revisión técnica vehicular es variable, van actualizando día a día por el tema de los acuerdos. La normativa que ustedes pueden revisar es la resolución 025 de la Agencia Nacional de Tránsito del año 2019 y la 030, que es una extensión de la misma, que es exactamente cómo se debería vivir el periodo de transición entre la revisión visual y los centros de revisión técnica vehicular, que es el objetivo de la ANT es que este año se vayan haciendo o se vayan ya generando la revisión técnica vehicular obligatoria en todo el país, que ya no existan centros de revisión visual. Y dan la opción a los municipios que puedan hacerlo a través de delegación a terceros o en convenios o acuerdos con los centros de revisión técnica vehicular más cercanos a cada uno de los territorios. No sabemos aún si es que esta normativa se vaya a aplicar porque en el 2019 ya debía terminar el proceso de transición. Eso es básicamente. Habíamos hablado también de qué son auditorías de seguridad vial. Antes de yo preguntar, ¿quién sabe o quién averiguó el tema de auditorías de seguridad vial? Antes de acotar eso, también cabía recalcar, yo leí que para vehículos como taxis, vehículos, no recuerdo el nombre, tenían que pasar 2 veces la revisión. O sea, es semestral para esos vehículos de servicio público. Eso está derogado, Marlon. La ley de tránsito la derogó. Antes los vehículos de servicio público, justamente o comercial, tenían que obligatoriamente pasar 2 veces al año la revisión técnica vehicular. Luego esto fue modificado y actualmente pasan una sola vez al año.
Pero sí, antes pasaba 2 veces al año. Una de las reformas a la ley es que pasen ahora una sola vez. Usted puede revisarla en la ley que les pasé a través de su compañera. Ahí está normado que es una sola vez al año. Antes era semestral. Perfecto, Inge, gracias. Muy claro. Está bien, Marlon. Ok. Vi las tareas ya de algunas personas, las tareas de las personas que no han subido a tiempo, la calificación se hará sobre 7, no sobre 10, eso valga a la redundancia. Las personas que han contestado las preguntas tendrán un más, quienes no nos han contestado tendrán un menos, ¿no? Vamos a ir, ya verán cómo es la forma de calificación en este fin de semana, que ya mandaré las calificaciones de las tareas que hemos recibido. He pedido también que ya suban el trabajo de investigación a la plataforma, es decir, yo les voy a compartir también a través de su compañera al correo electrónico, por si es que en la universidad o en el instituto todavía no suben cuáles son las 2 últimas tareas. Recuerden que tenemos 3 notas, tarea 1, el taller, tenemos una tarea 3 y el trabajo de investigación que es la tarea 4. Ok, eso les voy a adelantar porque tienen fechas para subir. Me parece que la siguiente es para el 7 y la siguiente es para el 14, que es el trabajo de investigación, que es el que es un poco más grande. Si no suben pronto en la plataforma, se las voy a pasar a su compañera para que ustedes puedan seguir adelantando. ¿Está bien? Ingeniera, buenas noches. Disculpe una consulta. En la plataforma no han subido ningún deber. Y si nosotros nos pasamos esa fecha, nos cobran un valor de mora por no subir las tareas. La primera tarea ya la subieron, la mandaron todos sus compañeros, de hecho. Sí, esa sí ya la subí yo también, pero las otras 2 no las tenemos cargadas aún. Sí, ya pedí que las cargue. Ya tienen hasta el 7 para entregar, hasta el martes. Espero que ya las puedan verificar en la plataforma, pero si no, yo ya les mando a ustedes hasta que suban en la universidad, ustedes puedan desarrollar sus tareas sin retraso. Yo ya les paso un ratito el correo electrónico, ¿ok? Ok, muchas gracias. Gracias. Ok, vamos a continuar. No está compartiéndose la pantalla todavía, ¿no? ¿Me confirman? No, Inge, no. ¿Me confirman ahí? Sí. Sí. Correcto. Vamos a hacer una revisión rapidita porque tenemos un poco corto el tiempo para terminar de revisar la ley y ir adelantando un poco del tema de los peatones, la conducción segura y adentrándonos un poco en temas de seguridad vial. ¿Qué es lo que vamos a resaltar ahora? El título cuarto, que es sobre los actores de la seguridad vial, peatones, biciusuarios. Aquí también se incluyen a las tricimotos, a las tricars, bueno, un sinnúmero de normativa que está en la nueva ley de tránsito, ¿no? O en las reformas a la ley, perdón. ¿Qué es importante? Ustedes pueden ver en sus pantallas cuáles son los derechos de los peatones. No vamos a tratarlos todos uno por uno. Les he resaltado en rojo, con los que ustedes pueden ver. Por ejemplo, ¿a qué tenemos derecho quienes caminamos en la vía? Una infraestructura urbana para descanso. En sus ciudades, ¿alguien cuenta con infraestructura urbana de descanso? No hablamos de paradas, ¿no? Las paradas no son zonas de descanso. José Guerrero, ¿está por ahí? En la terminal cuentan con los conductores con un área de descanso. Es para los peatones. Recuerda que estamos viendo los derechos de los peatones. Perdón, entendí los conductores. Los peatones. Miren su pantalla, estamos viendo de los peatones. Obviamente todos ustedes saben, y yo también, que todos los peatones tenemos un derecho de vía, es decir, una preferencia en la vía. Nosotros estamos por encima en la pirámide, en la jerarquización de movilidad. ¿Alguien ha escuchado hablar de la jerarquía de la movilidad? Sí, ingeniera. A ver, cuénteme, ¿cómo es la pirámide? ¿Cómo está la jerarquía de la movilidad? O sea, el peatón está por encima de la pirámide, luego las bicicletas, y me parece que va así bajando lo que diríamos desde el menos, desde el más vulnerable hasta el vehículo más potencialmente más peligroso al momento de sufrir algún accidente o demás, pero Correcto. comienza con el peatón. Correcto, es decir, en la cúspide de la pirámide, en lo más alto va a estar
el más vulnerable. Y el más vulnerable en los actores de la seguridad vial es sin duda el peatón. Y ahí van obviamente descendiendo en la pirámide quienes pueden causar mayor daño al resto de los actores de la seguridad vial o a las personas que estamos somos usuarios de la vía, en cada uno de los factores que nosotros tenemos. Otro de los factores, por ejemplo, importantes cuando se consideran proyectos de urbanismo generalmente en los municipios, es tener libre circulación sobre las aceras y las zonas peatonales. Ahora vemos en muchas de las ciudades, y no la mayoría del país, que muchos de los postes, por ejemplo, son ubicados en las aceras. Muy pocos municipios o muy pocas zonas son exclusivas para tener una libre circulación para los peatones. Y esto también implica a las personas que tienen problemas de discapacidad que no pueden transitar seguras en aceras muy pequeñas o donde tienen obstáculos, donde no tienen áreas de ascenso, por ejemplo, hacia las aceras o a la vía como tal. Ok. De los peatones también ustedes pueden ver en la pantalla que también nosotros debemos ser atendidos por las autoridades pertinentes. Esto es algo que tampoco se cumple en los municipios. No conozco aún algún municipio que imparta capacitaciones sobre los derechos y las obligaciones que tienen los peatones. Incluso esto ustedes pueden utilizar de temas de tesis, de cómo desarrollar para cada uno de los municipios, sean pequeños o grandes, o empresas públicas en gestión de transporte, cuáles pueden ser las capacitaciones o cómo podemos atender a los peatones en materia de transporte terrestre, ¿no? Cómo tramito sus denuncias, cómo yo puedo levantar información sobre los pasos peatonales, cómo los peatones se transitan en las vías, cuáles son las dificultades que tienen, ahí vienen también las auditorías de seguridad vial, que es uno de los temas que les había preguntado y nadie me respondió todavía. Y como derechos todos también tenemos obligaciones. Y una de las obligaciones que más se cumplen en las vías y que más problemas de seguridad vial nos han causado están justamente resaltadas en rojo, como abstenerse de solicitar transporte o pedir ayuda a los automovilistas en lugares inapropiados. ¿Qué quiere decir? Cuando paramos el bus de un sitio donde no es un ascenso o descenso de pasajeros autorizado, una parada de buses o una zona de transferencia de pasajeros, no deberíamos nosotros parar un vehículo. Pero esto es algo que pasa todos los días y también bajamos en lugares en donde no están apropiados y que no son propicios. Y generalmente los pasajeros somos los que le hablamos al señor del bus diciéndole que no para donde nosotros decimos, pues esto es una de las obligaciones de los peatones. ¿Cuál es el problema? ¿Existe sanción para los peatones? ¿Alguien me puede decir si alguna vez han conocido un peatón que haya sido multado, sancionado por tránsito? No, ingeniera, disculpe, William Alea le saluda. Aquí en la ciudad de Guayaquil, sí, un tiempo se puso de moda que multaban a los peatones, les quitaban incluso la cédula para imponer una sanción. Correcto, y eso es algo que debería mantenerse. Gran porcentaje de los accidentes o de los atropellamientos causados en la vía no es culpa es culpa compartida, ¿no? Hablamos de un exceso de velocidad, distracción al conducir y los peatones que cruzan en lugares que no son apropiados para el efecto, o buses que paran en lugares en donde tampoco son estaciones de transferencia, paradas de buses, zonas de ascenso, descenso autorizadas, ¿no? Sí se deberían implementar tipos de controles, lo que les decía la clase anterior. Tenemos una ley que en letra es buena, pero que en la aplicación es mala, porque no ha sido aplicada. Si fuera ejecutada, los resultados serían completamente diferentes. Ahora miren, les resalté el literal G, le voy a pedir, Fernando, ¿me puede ayudar a leer el literal G, por favor? Buenas noches. Cuando no exista aceras junto a la calzada, circular al margen de los lugares marcados y a la falta de marca por el espaldón de vía y siempre en el sentido contrario al tránsito de vehículos. Así es, generalmente, ¿cómo transitan los peatones en las vías donde no hay aceras?
casi nunca en el sentido contrario al tránsito de los vehículos. Y el objetivo de que el peatón circule en tránsito contrario a los vehículos es justamente que él pueda ver o tener claridad, una visión diferente de cuál es su entorno vial, cuáles son los riesgos que tiene dentro de cuando está caminando en un lugar donde no tiene... no hay una acera dentro de la calzada, no hay demarcaciones de espaldones en las vías. Eso es importante. Y ahora vamos a entrar un poquito en el tema de los biciusuarios. Esto es algo nuevo dentro de las reformas a la ley que es importante. Y es importante en la aplicación para los municipios también. Porque el tema de biciusuarios y sus derechos se convierte en un transporte estratégico. La ley lo define así, prioritario y estratégico, amigable con el ambiente, y existe la obligatoriedad de los municipios en implementar proyectos que generen o que impulsen el tema de tracción humana, ¿no? Por un tema de salud, por un tema de ambiente y porque obviamente eso es lo que está implementado en la ley. Y ustedes pueden ver también señalado con rojo las partes más importantes o que yo he considerado importantes de lo que son las reformas a la ley en lo cuanto a biciusuarios, ¿no? Como ustedes pueden ver, dice que todos tienen derecho a transitar por las vías del país con respeto a seguridad, excepto en aquellos en que la infraestructura actual ponga en riesgo su seguridad. Ahora, esto es importante porque el biciusuario tiene que considerar que no puede circular en donde no exista una infraestructura que pueda, donde pueda circular con normalidad. Y aquí viene la aplicación. Hay muchas veces que ustedes pueden ver a través de redes sociales, de noticias, que cuando se atropella a un ciclista y generalmente tiene afectación grave o la muerte, uno de los temas que se consideran es que el biciusuario estuvo en un lugar o en una infraestructura vial en donde él mismo puso en riesgo su vida. Entonces, una de las cosas se considera a nivel legal, ¿no? Y esa es la importancia de que uno circule en las vías en donde estén adaptadas para el efecto. Otro tema importante es que tienen derecho preferente de vía o de circulación, y esto es algo que en infraestructura vial o en las auditorías de seguridad vial que se hacen, determinan justamente quién tiene la preferencia de vía, qué cambios estructurales a la infraestructura se deben hacer. Me refiero a la infraestructura vial, ¿no? A los parterres centrales, a los espaldones de las vías, a la señalización vertical, horizontal, cómo está demarcada, a quién estoy dando preferencia, al vehículo, al peatón, estoy respetando la jerarquía vial. Eso más o menos es lo que se considera en las auditorías de vialidad. Y ustedes pueden ver en el literal E, le voy a pedir a Edgar que nos ayude a leer el literal E, la parte de rojo nada más. Edgar. Buenas noches, Magíster, buenas noches. Literal E, los transportistas dotarán a sus unidades de estructuras portabicicletas en sus partes anterior y superior. Gracias. Aquí tenemos algunos compañeros que se dedican al transporte. Alguna de sus unidades o de sus unidades en operación tienen ya estructuras de portabicicletas. ¿Alguien nos puede contestar? Ingeniera Franklin Falcón. Dígame, Franklin. A ver, yo le comento, soy presidente de una operadora de acá de Quito. Justamente en diciembre del 2020, el Consejo Metropolitano de Quito puso en consideración una ordenanza, la ordenanza 17-2020. En ella consta de que es una obligatoriedad para cumplir con la ley, que a futuro, hasta el 2025, me parece que tienen que ya las unidades de transporte tener como un equipamiento obligatorio el portabicicletas. Eso es lo que yo le puedo aportar, ingeniera. Gracias, Franklin. Es decir, que ellos en algo han avanzado en el tema de legislación para dar cumplimiento a la ley. Pero usted me dice que eso es a futuro, Franklin, ¿no es cierto? ¿Alguna de sus unidades de su operadora, por ejemplo, ya ha implementado estas estructuras para portar las bicis? No. Acá en Quito no he visto todavía a ninguna. Me parece que había una unidad en el corredor central norte que era
ya amigable con el ambiente, eléctrica, pero no estoy seguro si es que tenía portabicicletas. Me parece que a ver, ya en la EPQ, que es la empresa de pasajeros, ahí hay unas unidades que me parece que le habían implementado, pero eso es nuevo acá. Me parece que ya en Cuenca más bien está ya implementando estos temas. No sé, y creo que el compañero que vive allá nos puede dar, pero acá en Quito no, al menos en el transporte convencional al que yo pertenezco, ninguna de las unidades todavía tiene estos portabicicletas. Gracias, tranquila. Inge, acá en Quito sí, perdón, buenas noches. Acá en Quito sí, las unidades la unidad de trolebuses ya implementaron la parte delantera. No son todas las unidades, pero fue un proyecto piloto que se puso para ya transportar, pero casi nadie las usa, Inge. Es decir, se quedó solo para el cumplimiento. Así es, solo quedó para el proyecto y ahí están. Muchas gracias. Más bien lo que se está practicando acá es el tema de justamente los espacios para que puedan circular los espacios de ciclovía. Eso es lo que se practica en las avenidas, sí, en las vías principales como la vía Amazonas, eso nomás. Ahora con el paro muchísimas personas utilizaron la bicicleta, ¿no? Pero ya no se vuelve seguro cuando los vehículos vuelven a circular con preferencia de vía. Pero gracias por su aporte, justamente eso es lo que queríamos analizar. Continuemos. Y bueno, también viene el tema de los deberes de los biciusuarios. Todos tenemos derechos, todos tenemos obligaciones. Así es en toda ley. Obviamente, usar los equipos de seguridad. Ustedes saben que todos debemos usar cascos, cintas reflectivas, bueno, y demás equipamientos que se nos pide en la norma. ¿Por qué he resaltado el literal C? Miren lo que dice, no usar artículos o elementos distractores que impidan una correcta visualización y audición del entorno. Yo creo que del 100%, del 90% de los ciclistas siempre van con audífonos. Y esa es una contravención, es decir, eso es algo que pone en riesgo su seguridad porque no pueden escuchar el entorno. Entonces, al no tener una audición correcta de su entorno, pueden no escuchar un pito, una alerta, una señal sonora. Cualquiera que ésta sea para dentro de su, obviamente, de cuando están manejando la bicicleta y no tengan riesgos en la vía, y eso es importante. Muchos no conocemos el tema de la legislación y por eso no la podemos aplicar correctamente. Ingeniera, buenas noches. Quería acotar aquí sobre esta situación. Usted dice que utilizar audífonos para un ciclista es una contravención, pero yo creo que es la contravención para el conductor de un vehículo, más no para un conductor de una bicicleta. Bueno, perdón, no utilice mal el término, no es una contravención, pero es un deber del biciusuario. No está establecido como infracción como tal en la ley, pero es uno de los deberes que debe contemplar. Y esa va a ser una de las preguntas para la próxima clase. ¿Cuál es la sanción por incumplir uno de los deberes? ¿Ok? Esa la vamos a dejar para la próxima clase. Yo tengo la respuesta. Pero vamos a poner ahí, ¿qué pasa cuando un biciusuario, un peatón, un pasajero, incumple uno de los deberes que están contemplados en la ley? Porque todos tenemos, les decía, todos tenemos derechos, todos tenemos obligaciones. Pero ¿qué pasa cuando uno de las personas involucradas en seguridad vial, porque estos son actores de seguridad vial, esto está dentro del libro cuarto que es los actores de la seguridad vial, incumple uno de sus deberes como usar audífonos, por ejemplo, como usar este tipo de artículos que son distractores? Esa va a ser la pregunta para la siguiente clase. Y les vamos a poner un más, pero un más doble. Tengo la respuesta, pero lo vamos a dejar para la siguiente clase. No solo en caso de biciusuarios, ¿no? Vamos a hablar en el caso de todos los actores de la seguridad vial que incumplen uno de sus deberes. Son un montón de deberes, no solo este, ¿no? Por ejemplo, dice respetar la prioridad de paso de los peatones. ¿Qué pasa cuando se incumple ese deber del biciusuario? Vamos a encontrar si hay en la normativa. Les vamos a pedir que busquen para la siguiente clase, ¿ok? Y vamos a continuar.
Esto es de los conductores de bicimotos, motocicletas, motonetas, tricars, cuadrimotos y similares. Justamente les he puesto en rojo otra vez para no revisar uno por uno, literal por literal. Vamos a pedirle a Jorge que nos ayude con la lectura del literal C. Buenas noches, ingeniero, compañero. Llevar cualquier tipo de carga que dificulte su equilibrio. Todo literal. Todo literal, José. Por favor, no le escucho bien, está un poco entrecortado su audio. Así me disculpa, en realidad está bien lento mi internet. Dice, llevar cualquier tipo de carga que dificulte su visibilidad, equilibrio, adecuada operación o que constituya un peligro para sí o para otros usuarios en la vía pública. Correcto, gracias. Ustedes sí han visto las motos, los cuadrones que llevan hasta el tanque de gas en las motocicletas, ¿correcto? Esta es una, por ejemplo, esto también es una de las obligaciones que nosotros estamos incumpliendo. ¿Qué pasa ahí? Esa va a ser la pregunta para la siguiente clase. A Lucía le vamos a pedir, por favor, que nos lea el literal F. F. Transportar a personas sin equipamiento y las medidas de seguridad necesarias. Correcto. Siempre vemos que transportan niños. Generalmente en la costa, nosotros, yo he visto también, alguien me dijo que era de Valencia. Justo la semana, no sé, antes del paro, estuvimos por allá en Valencia, La Maná, Quevedo. Y las motocicletas transportan hasta 5 personas, son niños que van entre el manubrio y el conductor, niños que van entre el acompañamiento y entre el acompañante y el conductor, sin el equipamiento y las medidas de seguridad necesarias. Sí, ingeniera, yo soy de acá y por lo general acá siempre se ve eso. Sí, es común, en la costa es común. Sí, por lo general. Y la bicicleta, bueno, ningún ciclista por acá tiene el sentido de lo que está haciendo, se puede decir. Así Se salen, se cruzan, se pasan los rojos y no tienen ninguna decencia de andar con prudencia, se puede decir. Y generalmente es culpa de quien le impacta, ¿no? Exactamente, por lo general siempre las de perder lleva sea transporte público o cualquier otro vehículo que sea. Sí, así es. Así es, gracias. Jaime Andrés, le veo como Jaime Andrés. ¿En qué horario deben llevar cintas reflectivas los motociclistas, biciusuarios o demás personas en las vías? En las noches, ingeniera, buenas noches. ¿En qué horario? A partir de las 6 de la tarde. Correcto, ¿hasta qué hora? Hasta las 5 de la mañana. 6 de la mañana. 5 de la mañana. Segurísimo. O 6 de la mañana, 12 horas. A ver, mira, le voy a confirmar en este momento que ya... Esperen. Que se me acaba de ir la diapositiva. Eso está en la ley, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Se le está proyectando la ley o no? Sí. Se nos cortó. A ver. Aquí está. 18 y 6 horas. Desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Edgar, la distancia en la que deben transitar entre la orilla o la acera. Los conductores de bicimotos, motocicletas, tricares o similares. Edgar Romero, ¿nos está escuchando? ¿No nos escucha Omar? Omar tampoco nos escucha. Sí, sí lo escucho, ingeniera. Por favor, la distancia que debe transitar entre la orilla o la acera. Los conductores de bicimotos, motocicletas, motonetas, tricaros similares. Ahí sí me agarró con esa pregunta. Gracias, Omar. Por lo general acá hasta se suben a la vereda.
Yo sé, pero estamos analizando la norma, no lo que hacemos, recuerden. A ver, alguno de los alumnos, ¿quién me dice cuál es la distancia? No sé si me escuchan, Inge. ¿Le escucho? A ver, las bicimotos, motocicletas deben transitar en el centro del carril, ya sea en centro del carril, ya sea en la normativa de la ley. Más o menos sería la distancia de unos 2 metros y medio, más o menos lo que da el filo del bordillo al centro del carril, porque debe transitar como todo vehículo, dice, utilizando su carril. O si me equivoco, me corrige. A ver, le voy a decir el literal G del artículo 204C. Dice que debe transitar por la derecha de las vías a una distancia no mayor de 1 metro de la acera u orilla y nunca utilizar las vías exclusivas para servicio público. Eso dice la normativa. Literal G, artículo 204C. Pero, Inge, pero discúlpeme, pero ahí en la ley también dice que deben utilizar el carril, ¿no? Dice motocicletas, que una moto es como un carro, dice más o menos lo que tengo entendido. Sí, mire, pero lo que estamos ahorita nosotros leyendo, usted puede ver los deberes, los conductores y pasajeros de vehículos señalados en la presente sección deben cumplir las normas mínimas de seguridad, es decir, que si es que yo no tengo la infraestructura en el centro de la vía y estoy transitando en una bicicleta, y ahí es donde yo voy a aplicar justamente el literal G, que me dice que debo transitar por la derecha de la vía a una distancia no mayor de 1 metro, es decir, que no puedo ir por media vía cuando yo no tengo infraestructura para hacerlo. No debo pasar, debo estar dentro del metro de la acera y la orilla, sin utilizar las vías exclusivas del servicio público. ¿Sí me explico? Sí, ya lo entendí, o sea, como más o menos ahora los scooters eléctricos que están más o menos, porque tricar ya sería prácticamente un vehículo. Sí, bueno, podría ser. Hay un tricar que son parecidos a los cuadrones generalmente, ¿no? Pero tienen Sí, 3 ruedas. exactamente, como más conocidos de aquí como buggies. Sí, pero más Exacto. pequeños, no es un tricar. Sí, lo entiendo. Ah, ya. Entonces, en ese tipo de diferencias, o sea, en este tipo serían los carros que no tienen matrícula, digamos, porque más o menos esos carros como tricars, motocicletas, o sea, motonetas, no tienen la matrícula, digamos. Pero una moto sí tiene, ¿no? Sí, ajá, la moto sí tiene, pero en ese caso, igual la misma, el literal G que nos menciona. Ujú. Ya, muchas gracias. Literal G, ok, gracias. En la misma normativa, si ustedes ya la encontraron en el artículo 204, dice que cuando hay motociclistas, bicimotos, motonetas y similares, cuando están en grupo, deben circular uno detrás del otro. Eso es importante. Ustedes lo pueden encontrar. Así se proyecta la ley que está en la pantalla de ustedes. No, solo las imágenes de lo que estábamos hablando ahorita. Ok, espérenme, les voy a poner un ratito la ley. Eso les dice que es el literal H, ¿no? Los conductores que transitan en grupo lo deben hacer uno detrás del otro. Y respecto a los cascos, dentro de la misma normativa, nos dice que los cascos deben ser homologados. Alison, le voy a preguntar, ¿quién homologa los cascos? Alison. Alison Bellis, no nos escucha. Okay. Daniel. Daniel Jarrín. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién homologa los cascos? Profe, disculpe. Daniel, dígame, por favor. ¿Digo? Sí, continúe, Daniel. Ya, la homologación de los cascos se basa por una normativa del INE. Deben de cumplir una normativa del INE. Pero ¿quién les entrega los certificados de homologación? La Agencia Nacional de Tránsito. Correcto.
Muchas gracias. Así es. La Agencia Nacional de Tránsito es quien homologa, a pesar de que siempre vemos en las vías de nuestro país cascos de cualquier tipo, pero los que deberían por ley ser usados de acuerdo a la normativa y deben estar homologados por la Agencia Nacional de Tránsito. Vamos a ver un poco el tema de las vías. Inge, una consulta antes de pasar. Dígame. Por favor. Hay muchos fabricantes que importan o exportadores de cascos. Y uno, ¿cómo sabe que fue homologado? Porque en realidad Policía Nacional jamás revisa eso cuando uno va en motocicleta. Entonces, ¿cómo se sabe uno que está homologado por la Agencia Nacional de Tránsito si aquí se compran los cascos de OT o LS2? La página web de la Agencia Nacional de Tránsito tiene un listado de homologaciones, tanto para los equipos tecnológicos como para los vehículos y también para los cascos. Ahí ustedes pueden ver quiénes son los importadores que están autorizados y generalmente los cascos tienen un sello de homologación. Claro que ustedes saben que en nuestro país generalmente son clonados, son adulterados, pero ahí están las marcas, modelos que pueden ser importados y que están homologados por la Agencia Nacional de Tránsito. Perfecto, Inge. Y en un caso uno se traiga, por ejemplo, ahora hay bastantes páginas donde, por ejemplo, Alibaba, Wish, todas esas ocasiones, donde uno importa un casco netamente, o un par, con unas buenas características y todo eso. ¿Tendría que hacerlo homologar o no? No se lo puede homologar a nivel personal. Quienes hacen la homologación son los que tienen las autorizaciones para la importación. Es decir, que si es que yo voy a querer homologar solo mi casco, no van a homologar solo mi casco porque el fabricante tiene que entregar mucha documentación en la ANT para que pueda hacer el proceso de homologación. Si es que usted hace una importación y quiere hacer la homologación, tendría que el fabricante facilitarle toda la información que necesita para homologarlo en la ANT. Listo, Inge, muchas gracias. Ok. Vamos a hablar un poco del tema de las vías. Y antes de las vías voy a hacerles la pregunta. ¿Quién averiguó sobre las auditorías de seguridad vial? Yo tengo una consulta. Dígame. ¿Quién habló? Hablamos dos personas, pero yo sí hice la revisión de... Por favor, dígame. La auditoría vial es el proceso de revisión del estado vial. Esto se aplica en procesos en donde se verifica la planificación, el diseño, la construcción y operación, y principalmente las auditorías se pueden hacer, se deben de hacer post construcción para poder evaluar el estado de la vía como tal, basándose a todo lo que acabé de mencionar, la planificación, el diseño y todo lo demás. Correcto, me ayuda con su nombre, por favor. Daniel Jarrín. Gracias, Daniel. Ya tiene usted un más, tenemos otro más entonces. Gracias, Daniel. ¿Alguien más? Yo, profe. ¿Stephanie Villalba? No, la compañera habló primero, pero me espero nomás a lo que usted diga. Mira, dígame, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Stephanie Villalba. La compañera hace rato no sé cómo se llama. Stephanie, dígame, vamos en partes. Dígame, ¿qué averiguó? Que la auditoría vial, el principal objetivo es la evaluación y definición de riesgos potenciales en accidentes de tránsito que puedan ocurrir en la carretera. Y obviamente esto nos ayuda para de una u otra manera tratar de ver las posibles soluciones en base a la seguridad vial. Correcto. Daniel hace un momentito nos decía que se deben hacer postconstrucción. Sin embargo, la normativa que ustedes pueden ver en sus pantallas, les voy a leer textualmente en el segundo recuadro, dice que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y los GATS exigirán requisitos mínimos en todo nuevo proyecto de construcción. Lucía me ayuda leyendo literal A y B. Voy a conectar la batería mientras. Lucía nos ayuda leyendo, por favor, el literal A y B. Ya, ingeniera. Regulaciones sobre señalización vial. La Agencia Nacional de Regulación y Control de perdóneme, Transporte. del segundo recuadro, por favor. Perdón. A.
la realización de auditorías de seguridad vial en las fases de estudios, ejecución y operación. Las vías construidas y operativas deberán ser sometidas a auditorías permanentes de seguridad vial para que se determinen las mejoras correspondientes y su inmediato cumplimiento. Y B, cuando se trate de mejoras, se procurará incorporar carriles exclusivos para el uso de bicicletas con una anchura que obedecerá a las normas técnicas respectivas por cada vía unidireccional, en tanto que para los nuevos proyectos esto será obligatorio. Correcto. Gracias. Gracias, Lucía. Y justamente esta es una de las partes muy importantes de la aplicación ya en la ejecución de obras. Es decir, cuando los municipios contratan para hacer una vía o para mejorarla o cuando tenemos un proyecto nuevo, ya hablamos de que deben tener una auditoría de seguridad vial en la fase de estudios. ¿Qué quiere decir? Que dentro del proyecto ya se puede analizar cuál es el cumplimiento de la vía en términos de seguridad vial, ¿no es cierto? Y las vías construidas y operativas también deben ser sometidas a auditorías permanentes, es decir, que el proyecto no termina con su implementación. Tienen que hacerse auditorías permanentes posteriores y deben estar presupuestadas cuando uno lanza un proyecto en lo que es vialidad para ver qué mejoras se pueden hacer ya después de la ejecución. Y sobre todo cuando ya en las vías que están construidas generalmente, como ustedes pueden ver, el literal B dice que se debe incorporar carriles exclusivos para el uso de bicicletas. Esto en el caso de, se debe procurar, es decir, que si es que se puede, debe hacerse, pero que en los proyectos nuevos debe ser obligatorio la consideración de los carriles exclusivos para las bicicletas. Esto es importante. ¿Alguien quiere hacer algún comentario al respecto? Hola, Inge. Yo le quiero comentar algo. Dígame. Justamente del tema. Acá en la ciudad de Manta, las vías que ya estaban construidas incrementaron una ciclovía, pero ocasionó un congestionamiento vehicular. Y ahora la ciudadanía está exigiendo pues, que retiren esa ciclovía que han sido fundamental para los fines de semana pasear y recorrer muchos kilómetros. Entonces, ¿cómo se hace ahí? A ver, no entiendo cuál es la pregunta exactamente. Bueno, más que todo es comentarle que acá en la ciudad de Manta, las vías que ya estaban construidas fueron angostadas porque se le hizo Les hicieron ciclovía, ciclopaseo. Ajá. Ciclovías, sí, ciclovías, ya. Es decir, Lo que una provocaron reducción a los carriles de los vehículos. Sí, y se provocó una congestión. Ahora hay ese problema que hay personas, especialmente los que usan las bicicletas, la quieren dejarla la ciclovía, pero como hay un carril para los carros, bueno, ellos quieren que eliminen esa. Entonces, hay ese problema. Entonces, ¿qué se sugiere ahí en esos casos? ¿Qué es lo correcto? Mire, esa respuesta debería salir de sus propios compañeros, de un análisis conjunto. La tendencia, y no solo la tendencia, sino la ley, el reglamento y la normativa, no solo nacional, sino mundial, tiende a desincentivar el uso del vehículo particular por su nivel de contaminación y porque al final, a pesar de que luego nosotros construyamos más carreteras y más carreteras, siempre vamos a tener congestión porque tenemos un índice de crecimiento de los parques automotores desmedido. Con el paso de los años vamos a terminar haciendo más vías, pero solo para los autos. Mientras nosotros debemos propender a mejorar el sistema de transporte público, es decir, para que las personas usen el transporte público y su alternativa sea el transporte particular, porque en un carro particular en Quito, por ejemplo, va una persona por vehículo, cuando más 2 personas por vehículo. Mientras que el transporte público transporta 40, 45 pasajeros dependiendo de la unidad vehicular. Entonces, la tendencia debería estar enmarcada a desincentivar el uso del transporte particular. Y uno de los métodos es la construcción de las ciclorrutas. Claro, es incómodo para quienes quieren movilizarse en vehículos, pero es lo correcto. Es la forma de respetar el ambiente, de trabajar con medios sostenibles, pero debe ir de la mano de una mejora en
el transporte público, es decir, que nos vamos a Estados Unidos, Nueva York. La gran manzana que nos dicen, tiene uno de los sistemas de metro más antiguos y mejor planificados del mundo. Es mejor transportarse en metro porque llega más rápido, porque es menos costoso, porque se quita toda la congestión vehicular, hacerlo en su propio vehículo. A eso es más o menos lo que nosotros deberíamos llegar. Los países europeos están muy adelantados en temas de movilidad. Entonces, esto no debe ser solo un plan para una ruta. Si en Manta lo hicieron, no, lo correcto es hacer un proyecto que abarque a toda la ciudad, es decir, que nosotros mejoremos el sistema de transporte público, desincentivemos el uso del transporte particular y demos seguridad a los transportes de tracción humana, que más adelante lo vamos a ver. Eso lo habla en el capítulo de movilidad activa dentro de la ley, que se lo vuelve como transporte estratégico, y volverlo al sistema estratégico y ponerlo en la primera línea de la jerarquización de movilidad, justamente hace que nosotros tengamos como municipios que cumplir la prioridad para los peatones, para los biciusuarios y no para los vehículos. No sé si alguien tenga algo que acotar al respecto, porque si no nos vamos a quedar sin vías. O sea, ya no va a llegar un momento en que ya las autopistas no nos sirvan de tantos vehículos que existen en nuestro país. Ingeniera, lo que yo entiendo que el compañero dice que no hicieron un análisis técnico porque la vía no era muy ancha. Entonces, por eso vienen las auditorías de las vías, me imagino, ¿no? A ver, entiendo yo que la pregunta es que redujeron la vía, es decir, que si teníamos 2 carriles de circulación, lo redujeron a 1 porque el otro lo ocupamos para hacer una ciclovía. Exacto, Inge, sí, así fue. Yo imagino que hicieron un proyecto para el efecto, es decir, que hubo un estudio, que vieron la direccionalidad incluso de las vías, dónde se va a desfogar el tránsito vehicular, mejoramos el sistema de transporte público, hacemos carriles exclusivos. Bueno, hay un sinnúmero de herramientas en el tema de transporte para que los proyectos sean sostenibles en el tiempo. ¿Causan problemas al inicio? Siempre. Siempre, porque obviamente incomoda a las personas que utilizan el vehículo, pero debe ir de la mano de mejorar el sistema de transporte público y dar mejoras a quienes están primeros en la jerarquía de movilidad. Ingeniera. Dígame. Como usted decía, la planificación es importante, pero le pongo el caso aquí en Cuenca. O sea, se está convirtiendo en un caos el tema producto de la ciclovía, porque hay vías en las que atraviesa transporte público, transporte privado, bicicletas y tranvía al mismo tiempo por la misma vía. Entonces yo creo que la falta de interconectividad entre el tranvía y el transporte público hace muchas veces que el usuario común tenga que emplear su propio vehículo, porque el tranvía le lleva a un lugar y el bus a veces le lleva al mismo lugar, o no se conectan entre el uno y el otro. Entonces, ese es el dilema aquí, por ejemplo, que ya va casi 5 años funcionando el tranvía y hasta ahora no hay el enlace entre el transporte público masivo, digamos los buses, y el tranvía. Creo que eso sería importante en estos casos. Correcto, es decir que dentro de la planificación no hay una interconexión, no hay la intermodalidad, ¿no es cierto? Es decir, que no se conectan el sistema de transporte, no hay sistema de alimentación, de pronto tampoco hay estaciones de transferencias, pero eso es un tema de planificación, de aplicación, es decir, de quién hace el estudio, quién lo aprueba y quién lo ejecuta. Más que un problema, la ciclovía no debería ser un problema, pero siempre y cuando sea parte de un proyecto. Y justamente me pasé a la diapositiva de movilidad activa. Perdón, le interrumpo al alumno, pero ya le doy el paso para que ustedes vean lo que dice la jerarquía de la movilidad. Dice que tenemos la obligatoriedad de priorizar con base en el nivel de vulnerabilidad de los usuarios, las externalidades que genera cada modo de transporte. Si ustedes ven más abajo, dice que se garantizará una distribución equitativa de espacios y recursos considerados de la jerarquización determinada en la ley. Miren lo que dice: se garantizará la inclusión del transporte de tracción humana en las estaciones de transporte público para hacer efectiva la transferencia multimodal.
Eso generalmente es lo que nos puede faltar en términos de transporte. Y a la parte derecha, ustedes pueden ver que se reconoce como modos de transporte sostenibles como preferentes y de interés público. Quienes han trabajado o han tenido la oportunidad de trabajar en el servicio público, cuando algún elemento es declarado de interés público, es estratégico, es importante, es lo primero, es hacia donde nosotros tenemos que enfocarnos. Entonces, estamos viendo que de interés público está declarado este modo de transporte de tracción humana, que entra obviamente la bicicleta, mejora la caminata de las personas, y hay todo un capítulo de la ley dedicada a la movilidad activa. ¿Y qué es lo que nos dice? Porque esto incrementa la accesibilidad, mejora la salud, la calidad de vida de las personas, la caminata y el transporte de tracción humana como modos de transporte estratégicos para las ciudades del país, que merecen protección y garantía para su ejercicio y acceso dentro de los sistemas de movilidad. En esto es donde deben anclarse todos los proyectos. Ahora sí, perdón, le doy paso a quien estaba hablando. Sí, Mayitra, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches con todo, compañeros. Bueno, mi pregunta iba enfocada hacia una realidad a la cual yo pienso que pocas ciudades o algunas ciudades en el país la tienen, como la falta de planificación vial. Por ejemplo, yo vivo en la... Se le corta. Hola, 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 ¿me escuchan? Ahí le escuchamos. Bueno, para concretar, ¿cómo llevar una planificación moderna? Porque estamos estudiando reformas normativas modernas. ¿Cómo llevar una planificación moderna de uso de vías, de distribución de transportes en una ciudad con carencia de infraestructura vial, donde ya la zona urbana se encuentra colapsada por la cantidad de vehículos, por la formación de ciclovías sin planificación, porque también acá en Esmeralda sufrimos de lo mismo de Manta. Se han fabricado ciclovías donde se interrumpe el paso normal de los vehículos. Entonces, ¿cómo llevar una nueva planificación moderna? Porque estamos ahí entrando en la modernidad, entonces, donde no existe, en ciudades que no existe esa infraestructura o no da las condiciones para aplicarlo. El cambio a una movilidad sostenible es fuerte para la autoridad, para los ciudadanos, para los medios de transporte, para los transportistas. Solo el cambiar a sistemas eléctricos ya viene a ser un impacto para el que aún no estamos preparados, porque por ejemplo no hay las estaciones en donde puedan cargar los vehículos, a pesar de que los vehículos cero emisiones o los eléctricos están dentro de la ley también como interés público, tienen un montón de beneficios. Aún no estamos listos para eso. ¿Cómo lo hacemos? Planificando. Justamente ustedes se están formando en un instituto de transporte. Dentro de su carrera, lo que se busca es formar profesionales que puedan planificar en términos de transporte en las ciudades. Recuerden que los municipios, todos los municipios deben tener un plan de ordenamiento territorial, los famosos PDYTs. Es decir, que son las autoridades quienes definen en dónde van a crecer las ciudades. Si todos tenemos centros, no sé si ustedes ya han tenido alguna materia en donde ustedes puedan haber visto cuáles son las formas de las ciudades, las que tienen un solo centro, que tienen varios centros, que tienen forma de estrella. No sé si ustedes ya han visto eso en alguna materia referente de transporte. Pero ahí empieza el análisis, es decir, que son las autoridades las que deben planificar con expertos, no solo en movilidad, hablamos en urbanismo, hablamos en desarrollo, en proyectos de desarrollo social, para desconcentrar a la ciudad, es decir, para que no tengamos un solo centro y que podamos nosotros organizar, por ejemplo, en el plan de ordenamiento territorial. Si es que nosotros vamos a poner que en el sureste de la ciudad vamos a tener una nueva urbanización, vamos a permitir como municipio que en el sureste de la ciudad se planifiquen conjuntos habitacionales. ¿Qué es lo primero que tengo que ver? Vías, ancho de vía, capa de rodadura, cómo voy a llevar el transporte a la zona, no solo cómo llevo el agua, la luz y el teléfono, cómo llevo el transporte a esa zona, cómo voy a abastecer de productos de primera necesidad, cómo creo un polo de desarrollo.
¿De qué manera lo voy a hacer? Es decir, planificar antes de que se genere. Esa es la forma correcta de tener una movilidad distinta. Pero las ciudades que ya están y como estamos, es hacer una planificación dentro de los planes de ordenamiento territorial, de cómo queremos que crezcan nuestras ciudades, y justamente ustedes se están formando para ser especialistas en transporte y que puedan contribuir justamente en que esto se haga como un proyecto. No se puede hacer solo una vía, es decir, no podemos planificar una avenida de 2 kilómetros olvidándonos todas las transversales, porque el sistema de planificación en transporte debe ser global, es decir, debe abarcar más allá que 2 cuadras, es toda la ciudad. Y esto va de la mano con la mejora del transporte público. ¿Cómo mejora el transporte público? Políticas de transporte, obviamente. Ahí yo entiendo que tienen clases también ustedes de transporte, un buen cálculo de la flota vehicular que necesito para operar en una ciudad, cuáles son los horarios en los que yo debo transitar, cómo debo generar el famoso pico y placa, por ejemplo, dónde hago yo restricciones, dónde no hago, dónde creo carriles exclusivos, dónde no lo hago. Es decir, es una planificación completa en términos de transporte y planificación de las ciudades. Gracias, Magíster. Con gusto. Nos hemos pasado del tiempo, yo imagino que ustedes también de pronto tienen otra clase o tienen otras actividades, pero si tienen alguna otra pregunta y yo les puedo ayudar con todo gusto. Si no hay más preguntas, creo que nos vamos a desconectar, pero díganme ustedes si es que tienen alguna otra duda. Sí, Magíster, la tarea todavía no está subida. Les voy a mandar al mismo correo, al correo de quien mandé la clase anterior. Mío, Magíster, de Nancy. Nancy, ok. Al correo de Nancy voy a mandar las 2 tareas, tanto la tarea 3 como la tarea 4. La tarea 3 es sencilla y la tarea 4 ya es del trabajo de investigación. Muy amable, Magíster, muchísimas gracias. Y gracias, Magíster. Con todo gusto. Y como ya nos sembramos un poco en el tema y no vamos a alcanzar a ver, creo que todo el tema que teníamos planificado para el día de hoy, les voy a mandar bueno, estas diapositivas también se las voy a mandar al final de cuando terminemos la materia, para que ustedes las puedan utilizar, las puedan mejorar, porque también ustedes las podrán mejorar y les pueda servir a ustedes de material para ustedes, ¿no? Ya en el desempeño de sus actividades. Gracias, sí. Si no tenemos nada más, les agradezco, que tengan una muy buena noche. Y si es que tienen alguna duda, mi correo electrónico, sí les compartí el correo electrónico, ¿cierto? Sí, Magíster, una consulta. ¿A qué hora me va a enviar la tarea para poder pasarles a mis compañeros, por favor? 5 minutos. A ver, no me cuelgue y le mando ahorita y usted me dice si es que ya está enviado, ¿ya? Espérenme. Ok, ya, Magíster. Nancy, disculpe, ¿puede ayudarnos con su número de contacto, por favor, para escribirle? A ver, 098 1420 985. Muy amable, gracias. De todas maneras, les voy a compartir también en el chat donde están todos los estudiantes de gestión de transporte. A ver, denme un segundito. Nancy, confírmeme si le llegó el correo, por favor. Ya, a ver, ahorita le voy a revisar, Magíster. Se me actualiza el correo. A mí me sale enviado, están las 2 tareas, ¿no? Ya. Sí, solo que se me está actualizando. Ok. Sí, ya me llegó y ahorita, en este momento, voy a proceder a enviarles a mis compañeros al chat, Magíster. Ok, muchísimas gracias. Si tienen alguna duda, mi correo electrónico lo tiene Nancy, les di la clase anterior también. Cualquier duda me la pueden hacer saber a través del correo electrónico sin ningún problema. Ok. Por favor, compañera, agréguenos. Gracias, ingeniera. Que tengan un buen fin de semana. Recuerden que el martes tienen Gracias, evaluación, ¿no? Chicos, recuerden que el martes tienen evaluación, no se vayan a olvidar, ¿no? Muchas